Hola. Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy, nos sumergimos en el fascinante mundo del estoicismo, una filosofía antigua que parece tener una relevancia sorprendente en nuestras vidas modernas. ¿Sabes esos momentos en que te quedas atascado detrás de un conductor lento, y tu frustración crece como una ola de marea? O tal vez es ese correo electrónico pasivo-agresivo de un compañero de trabajo que hace que tu presión arterial se dispare. Todos hemos estado allí. La vida gusta de lanzar curvas, ¿verdad? Es tan fácil dejarse llevar por una tormenta de ira, ansiedad o frustración. Pero, ¿qué si te dijera que hay una manera de navegar estas tormentas con más gracia y autocontrol? Entra el estoicismo. No se trata de sofocar tus emociones o pretender que todo está bien. Se trata de armarte con las herramientas para entender tus reacciones, manejarlas efectivamente y encontrar más paz y propósito en tu día a día. Así que hoy, emprendemos un viaje al corazón del estoicismo. Exploraremos algunos de sus proverbios y principios centrales, y conoceremos a algunos de los pensadores estoicos influyentes como Marco Aurelio y Epicto. Descubriremos cómo su sabiduría intemporal se puede aplicar a los desafíos que enfrentamos en el aquí y ahora. Ya sea lidiar con la ira, nutrir relaciones más fuertes o fortalecer nuestra resiliencia en la adversidad, el estoicismo ofrece estrategias prácticas que pueden revolucionar la forma en que experimentamos la vida. Así que siéntate, toma un té o tu bebida favorita. Y únete a nosotros en esta exploración de la sabiduría estoica. Puedes quedar asombrado por el poder que tiene para ayudarte a encontrar la calma en el caos de la vida cotidiana. La libertad es el único objetivo digno en la vida. Se gana ignorando las cosas que están fuera de nuestro control. Epicteto. Es posible que ya conozcas a Epicto, un filósofo estoico reverenciado, quien encarna una verdad profunda en esta declaración, que la libertad, en lugar de cualquier búsqueda material o transitoria, se erige como el pináculo de la existencia humana. Su filosofía gira en torno a la idea de lograr la tranquilidad interior, o lo que los estoicos llamaban ataraxia, a través del dominio de la propia mente. En su núcleo yace la noción de diferenciar entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no. Centrándonos solo en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, acciones y actitudes, y descartando las circunstancias externas, podemos alcanzar un estado de libertad interior que permanece inquebrantable a pesar del caos que nos rodea. La esencia de la libertad, según la describe Epicto, no se trata de circunstancias externas, sino de un estado de ser interno. Es la capacidad de mantener la autonomía sobre nuestros pensamientos y emociones a pesar de la impredecibilidad de la vida. Esta libertad no depende de lograr metas específicas o poseer ciertas posesiones. En su lugar, emana de la elección deliberada de desligarse de influencias externas y enfocarse internamente en cultivar virtudes como la sabiduría, el coraje y la templanza. Destacando la importancia de descartar las cosas que están más allá de nuestro control, Epicto ofrece un enfoque pragmático para navegar las complejidades de la vida. Reconoce las limitaciones inherentes de la agencia humana y anima a los individuos a aceptar el orden natural del universo. Esta aceptación no implica pasividad o resignación, sino una respuesta proactiva basada en la racionalidad y la autoconciencia. Al dejar ir los intentos vanos de manipular eventos externos, conservamos energía mental y la canalizamos hacia lo que realmente importa, nuestro propio crecimiento y desarrollo. Además, la filosofía de Epicto proporciona un poderoso antídoto contra la naturaleza tumultuosa de las emociones humanas. Reconociendo que nuestras reacciones están dentro de nuestro control, ganamos el poder de elegir cómo respondemos a cualquier situación dada. En lugar de ser esclavos de nuestros impulsos o estímulos externos, nos convertimos en maestros de nuestro propio paisaje emocional. Esta mayor conciencia de sí mismo nos permite abordar desafíos con ecuanimidad y resiliencia, reduciendo así la probabilidad de ser abrumados por emociones negativas como la ira, el miedo o la desesperanza. En esencia, la afirmación de Epicto de que la libertad es el único objetivo digno en la vida subraya la sabiduría intemporal de la filosofía estoica. Nos invita a trascender las persecuciones efímeras de la riqueza, la fama o el poder y, en su lugar, enfocarnos en cultivar la libertad interior a través del ejercicio disciplinado de la razón y la verdad. Aceptando este principio y aprendiendo a discernir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no,
desbloqueamos el secreto para dominar nuestras emociones y alcanzar un sentido profundo de tranquilidad en medio del caos de la existencia. Cuanto más valoramos las cosas que están fuera de nuestro control, menos control tenemos. Epicteto. A continuación, exploremos otro proverbio estoico de Epicteto. Cuanto más valoramos las cosas fuera de nuestro control, menos control tenemos. Esta concisa declaración encarna una verdad fundamental sobre la psicología humana y la dinámica del control. Epicteto, un filósofo estoico reverenciado por sus enseñanzas sobre el autodominio, destaca el peligro de asignar significado emocional a factores externos sobre los que tenemos poco o ningún influjo. Al asignar valor a tales externalidades, inadvertidamente renunciamos a nuestra agencia y cedemos el control de nuestras vidas. La percepción de Epicteto nos invita a reevaluar nuestra relación con el mundo que nos rodea y reconsiderar la base de nuestra felicidad y contentamiento. En una sociedad a menudo obsesionada con la búsqueda de riqueza material, estatus social y validación externa, sus palabras sirven como un recordatorio puntual de la futilidad de buscar la realización en fenómenos transitorios y no controlables. Asignar importancia indebida a estas externalidades nos hace vulnerables a la ansiedad, la frustración y el descontento cuando inevitablemente no cumplen con nuestras expectativas o se encuentran fuera de nuestro alcance. El principio articulado por Epicteto tiene implicaciones profundas para la regulación emocional y el bienestar mental. Al reconocer las limitaciones inherentes de nuestro control sobre los eventos y circunstancias externas, podemos liberarnos del dominio de las emociones negativas y cultivar una sensación de paz interior y equilibrio. En lugar de permitir que nos dejemos llevar por los vientos impredecibles de la fortuna, podemos anclarnos en la serenidad de aceptar lo que está dentro de nuestra esfera de influencia y liberarnos del attachment a lo que está más allá. Central en la filosofía de Epicteto está el concepto de apatheia, o libertad de pasiones y deseos insanos. Al desentrañar nuestra autoestima de la validación externa y posesiones extrínsecas, podemos trascender las fluctuaciones de placer y dolor que a menudo acompañan la búsqueda de placeres efímeros. En su lugar, podemos derivar satisfacción de la cultivación de la virtud, la búsqueda de la sabiduría y la práctica de la excelencia moral. Al hacerlo, reclamamos la agencia sobre nuestro paisaje emocional y nos fortalecemos contra las vicisitudes de la fortuna. Además, internalizar la sabiduría de Epicteto y abrazar el principio de que la verdadera fuente de control reside dentro de nosotros mismos nos permite responder a los desafíos de la vida con resiliencia y gracia. En lugar de sucumbir al desespero o el resentimiento cuando nos enfrentamos a la adversidad, podemos adoptar una mentalidad estoica caracterizada por la aceptación, el coraje y la racionalidad. De esta manera, cultivamos una sensación de agencia sobre nuestras respuestas emocionales y navegamos las complejidades de la vida con resolución firme nacida de la libertad interior. Una historia conmovedora de la vida de Epicteto que ilustra su filosofía estoica se refiere a su tiempo como esclavo. A pesar de nacer en la esclavitud, Epicteto se elevó a la prominencia como uno de los filósofos más influyentes de su tiempo, demostrando a través de sus propias experiencias el poder de la libertad interior y la resiliencia en la adversidad. Según la historia, el dueño de Epicteto, un aristócrata romano rico, reconoció su potencial intelectual y le permitió buscar educación bajo el filósofo estoico Musonio Rufo. A pesar de su estatus de esclavo y las limitaciones impuestas por la sociedad, Epicteto abrazó las enseñanzas estoicas con dedicación inquebrantable, internalizando el principio de que la verdadera libertad reside en la maestría de la propia mente. En una instancia notable, cuando el amo de Epicteto intentó quebrar su espíritu sometiéndolo a abuso físico, Epicteto respondió con compostura y equilibrio remarkables. En lugar de permitir que se consumiera por la ira o el resentimiento, mantuvo su tranquilidad interior, reconociendo que las acciones de los demás estaban fuera de su control. En lugar de enfocarse en sus circunstancias, se centró en cultivar virtudes como la paciencia, la resiliencia y el perdón, preservando así su dignidad e integridad moral en la cara de la opresión. La respuesta de Epicteto a la adversidad ejemplifica el ideal estoico de aceptar lo que está dentro de nuestro control y liberarnos del attachment a los resultados externos. A pesar de ser sometido a tratamiento injusto y privación de libertad, se negó a permitir que sus circunstancias dictaran su estado interior. Al priorizar la cultivación de virtudes internas sobre la búsqueda de bienes externos,
trascendió las limitaciones de su esclavitud física y alcanzó una sensación de libertad interior que permaneció inquebrantable ante la adversidad externa. Esta historia de la resiliencia de Epicteto sirve como una ilustración poderosa de la filosofía estoica que predicaba. Destaca la importancia de mantener la perspectiva en la cara de la adversidad, reconociendo que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino que surge de dentro, a través del ejercicio disciplinado de la razón y la virtud. Al abrazar esta mentalidad, podemos navegar los desafíos de la vida con gracia y resiliencia, trascendiendo las limitaciones impuestas por las fuerzas externas y cultivando una sensación de paz interior y equilibrio en medio de la turbulencia de la existencia. En resumen, el proverbio de Epicteto sirve como un recordatorio intemporal de la importancia de mantener la perspectiva y priorizar la cultivación de virtudes internas sobre la búsqueda de bienes externos. Al reconocer las limitaciones inherentes de nuestro control y abstenernos de asignar valor indebido a las cosas fuera de nuestro influjo, reclamamos la agencia sobre nuestras vidas y allanamos el camino hacia una existencia más tranquila y satisfactoria. Al abrazar este principio, desbloqueamos el potencial para controlar nuestras emociones y trazar un curso hacia la felicidad y el contentamiento duraderos. La tranquilidad que llega cuando dejas de importarte lo que dicen, o piensan, o hacen. Solo lo que haces. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, comparte una perspectiva profunda en esta declaración: la tranquilidad que viene cuando dejas de preocuparte por lo que dicen, o piensan, o hacen. Solo lo que tú haces. Aurelio ofrece una visión potente sobre la dinámica del bienestar emocional y la soberanía personal, instando a los individuos a priorizar la autodominio y la paz interior sobre las influencias externas. Sus palabras resuenan profundamente en un mundo a menudo plagado de las presiones de la validación social y la conformidad, invitándonos a reevaluar las fuentes de nuestra felicidad y contentamiento. En el corazón del mensaje de Aurelio yace un cambio crucial de perspectiva, uno que nos anima a trascender el atractivo de las opiniones y juicios externos y enfocarnos internamente en nuestros propios pensamientos, acciones e intenciones. Al renunciar a nuestra adhesión a las afirmaciones o críticas fugaces de los demás, reclamamos la agencia sobre nuestro paisaje emocional y cultivamos una sensación de tranquilidad interior que permanece imperturbable ante las fluctuaciones externas. Al hacerlo, nos liberamos de la necesidad constante de validación y aprobación, encontrando consuelo en la autenticidad de nuestras propias convicciones. Este principio de Aurelio ofrece un antídoto profundo contra la influencia pervasiva de las expectativas sociales y la presión de conformidad. En una sociedad impulsada por la comparación y la competencia, sus palabras sirven como un faro de liberación, recordándonos del valor inherente del respeto propio y la integridad. Dejando de derivar nuestro sentido de valía de los elogios o juicios externos, abrazamos la soberanía de nuestra propia conciencia y forjamos un camino guiado por la autenticidad y la autoconfianza. Priorizando la armonía interior sobre la validación externa, trazamos un curso hacia una existencia más plena y significativa. Su proverbio trasciende el bienestar individual para abarcar implicaciones sociales más amplias. Fomentando una cultura de resiliencia emocional y autoconocimiento, su filosofía promueve la empatía y el entendimiento en las relaciones interpersonales. Los individuos que priorizan la autodominio y la regulación emocional presencian una disminución de los conflictos y un florecimiento de la comunicación. De esta manera, el principio de Aurelio no solo beneficia a los individuos a nivel personal, sino que también contribuye a la creación de una sociedad más compasiva y armoniosa, enfocándonos en nuestras propias acciones en lugar de eventos o opiniones externas, lo que resuena con las teorías psicológicas contemporáneas sobre la regulación emocional y el bienestar. La investigación sugiere que los individuos que practican la atención plena y cultivan un locus de control interno experimentan una mayor resiliencia psicológica y bienestar subjetivo. Cultivando un sentido de agencia sobre nuestros pensamientos y comportamientos, nos volvemos menos reactivos a los estresores externos y más hábiles para manejar nuestras emociones en situaciones desafiantes. Podemos decir que la visión de Marco Aurelio sobre la tranquilidad que surge de ignorar las opiniones externas y enfocarnos solo en nuestras propias acciones ofrece una sabiduría profunda para navegar las complejidades de la vida. Priorizando la autodominio y la paz interior sobre los caprichos de los demás,
Nos emancipamos de la esclavitud de la validación externa y cultivamos un sentido de soberanía sobre nuestro propio bienestar emocional. Aceptando este principio, desbloqueamos la clave para controlar nuestras emociones y fomentar una existencia más auténtica y plena. No es el hombre que tiene muy poco, sino el que anhela más, el que es pobre. Seneca. Las intuiciones atemporales de Séneca sobre el deseo y la verdadera riqueza resuenan profundamente, urgiéndonos a reconsiderar nuestra relación con las posesiones y la felicidad. Incrustada en sus palabras profundas, no es el hombre que tiene poco, sino el que ansía más, el que es pobre. Hay un desafío profundo para redefinir la pobreza más allá de la simple falta material. Según esta sabiduría perdurable, la verdadera pobreza no es simplemente carecer de bienes materiales, es un estado psicológico impulsado por deseos insaciables y descontento perpetuo. Este proverbio nos invita a embarcarnos en un viaje de reimaginar la riqueza, fomentando un cambio fundamental desde la acumulación externa hasta el cultivo de una vida interior rica. Sugiere que la abundancia genuina no proviene de acumular posesiones, sino de cultivar la contenteza y la gratitud por los tesoros ya presentes en nuestras vidas. Imagina una vida donde la realización florece a partir de una profunda apreciación del momento presente, sin la persecución implacable de más. Al profundizar en sus enseñanzas, se revela la intrincada red de trampas psicológicas inherentes a los deseos no controlados. La búsqueda interminable de más no solo perpetúa un ciclo de insatisfacción, sino que también nos roba la capacidad de apreciar y disfrutar plenamente lo que ya poseemos. En esta persecución perpetua de la novedad y el exceso, la envidia, la codicia y la ansiedad echan raíces, enterrando aún más nuestra sensación de pobreza espiritual. Imagina una vida que perpetuamente evade la satisfacción, atrapada en una búsqueda interminable del próximo objeto brillante, nunca encontrando la realización. Sin embargo, dentro de esta reflexión sobria hay un faro de esperanza y redención. Séneca ofrece un camino hacia la liberación a través de la autoconciencia y la atención plena. Al examinar valientemente los orígenes de nuestros deseos y motivaciones, podemos liberarnos de las cadenas de los anhelos insaciables y reclamar la agencia sobre nuestro bienestar emocional. Imagina dar un paso atrás, pelar las capas de deseo para revelar la esencia de lo que realmente importa, y tomar decisiones conscientes alineadas con nuestros valores más profundos. Además, su sabiduría destaca el poder transformador de la gratitud y la perspectiva. Cultivar una actitud de apreciación por el momento presente nos permite encontrar la alegría y la realización independientemente de las circunstancias externas. Imagina cambiar nuestro enfoque de la búsqueda de riqueza externa a la riqueza de nuestras experiencias internas, donde la profundidad de la gratitud se convierte en la verdadera medida de la abundancia. Sus enseñanzas sirven como un recordatorio poético para trascender el atractivo superficial de la ganancia material y abrazar la riqueza profunda inherente en cada momento que pasa. En esencia, las intuiciones de Séneca trascienden los confines del materialismo, nos llaman a cultivar una existencia más enriquecedora y cumplida. No instana reconocer que la verdadera riqueza no es imite solo por las posiciones que acumulamos, sino por la profundidad de nuestras percepciones y experiencias del mundo que nos rodea. Es una llamada a embarcarnos en un viaje hacia la riqueza interior y la abundancia espiritual, guiados por la sabiduría perdurable de los siglos. La verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin depender ansiosamente del futuro. Séneca. Y otro proverbio estoico que nos ayuda a dominar nuestras emociones y prevenir que la ira tome el control es encapsulado en la declaración intemporal de Séneca: la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa del futuro. Esta profunda percepción no solo profundiza en el núcleo de la filosofía estoica, sino que también ofrece un enfoque práctico para navegar las incertidumbres de la vida con gracia y tranquilidad. Sugiere que la felicidad genuina emerge de nuestra capacidad para sumergirnos completamente en el momento presente, sin la carga de preocuparnos por lo que mañana puede traer. Aceptar este principio implica cultivar una mentalidad de aceptación y serenidad, lo que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con compostura y resistencia. Según la leyenda, durante un periodo tumultuoso en la antigua Roma, Séneca, renombrado por sus enseñanzas filosóficas, se encontró en un encuentro crucial con el emperador Nerón.
Esta historia, impregnada de sabiduría estoica, ilustra el principio de descubrir la felicidad en el momento presente. El reinado de Nerón estuvo marcado por la corrupción y la brutalidad, instilando miedo y inquietud entre la población. En medio de este caos, Séneca, sirviendo como asesor de confianza de Nerón, enfrentó un momento de reckoning. Convocado a la corte del emperador durante un episodio particularmente tenso marcado por la paranoia y la sospecha de Nerón, Séneca se acercó a la reunión con una actitud calmada y compuesta, a pesar de la amenaza latente a su propia seguridad. Cuando Séneca se paró ante Nerón, el emperador exhibió una actitud que revelaba su turbulencia interior, sus preguntas goteaban hostilidad y desconfianza. Sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo o la agitación, Séneca mantuvo su paz interior y se enfocó en el momento presente. Con claridad y convicción, ofreció consejos basados en los principios estoicos de virtud y sabiduría. En ese momento crítico, Séneca encarnó el ideal estoico de encontrar la felicidad y la realización dentro de sí mismo, independientemente de las circunstancias externas. En medio de la incertidumbre y el peligro de su situación, permaneció anclado en el presente, guiado por su compromiso inquebrantable con vivir una vida de integridad y rectitud moral. La resolución inquebrantable y la resistencia de Séneca sirven como un ejemplo intemporal de la filosofía estoica en acción. Su capacidad para encontrar paz y contentamiento en medio de la adversidad nos recuerda que la verdadera felicidad no depende de factores externos, sino que se cultiva desde dentro. A través de la práctica de la virtud, la atención plena y el dominio de sí mismo, podemos, como Séneca, navegar los juicios de la vida con gracia y equilibrio, encontrando consuelo en la riqueza del momento presente. En esencia, esta sabiduría subraya el reconocimiento de que gran parte de nuestro sufrimiento es autoimpuesto, proveniente de nuestra fija obsesión con el futuro. En nuestra búsqueda incansable de seguridad y certeza, a menudo nos encontramos atrapados por la ansiedad y el miedo, proyectando nuestras preocupaciones en lo que está por venir. Sin embargo, la percepción nos recuerda que la felicidad auténtica no depende de anticipar constantemente lo que el futuro puede traer, más bien, se encuentra en encontrar contentamiento y realización en el momento presente. Al liberarnos de nuestra ansiosa dependencia del futuro, podemos experimentar un sentido profundo de liberación y alegría, sin la carga de la incertidumbre. Además, este principio sirve como un potente antídoto contra el ciclo de tormento emocional que frecuentemente acompaña nuestra adhesión a los resultados futuros. Cuando invertimos energía desproporcionada en contemplar lo que puede suceder mañana, nos privamos de la oportunidad de disfrutar plenamente del momento presente. Esto puede llevar a un estado perpetuo de inquietud y descontento, mientras buscamos en vano evitar la incomodidad de la incertidumbre. Sin embargo, al aprender a apreciar la belleza y la significación del momento presente, podemos cultivar una sensación de calma interior y resistencia, lo que nos permite navegar las vicisitudes de la vida con mayor facilidad. Por último, la percepción de Séneca ofrece una estrategia profunda para dominar nuestras emociones y fomentar el equilibrio emocional. Al anclarnos en el momento presente, podemos trascender las fluctuaciones de nuestro paisaje emocional y cultivar una sensación de estabilidad interior. En lugar de permitir que nuestras emociones sean dictadas por circunstancias externas o incertidumbres futuras, podemos aprender a encontrar paz y realización dentro de nosotros mismos. Esto nos permite responder a los desafíos de la vida con claridad y sabiduría, en lugar de ser arrastrados por la marea de nuestras emociones. En conclusión, este principio de descubrir la verdadera felicidad en el momento presente proporciona una herramienta poderosa para controlar nuestras emociones y cultivar la paz interior. Al aceptar esta sabiduría, podemos liberarnos de la garra de la ansiedad y el miedo, y experimentar un sentido profundo de realización y contentamiento en el aquí y ahora. Nos recuerda que el dominio emocional no se trata de controlar las circunstancias externas, sino de cultivar una mentalidad de aceptación, gratitud y presencia. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Epicteto. Cato el joven, una figura imponente en la historia romana, encarna el ideal estoico de dominar uno mismo y encontrar la libertad interior,
especialmente durante los turbulentos tiempos de la caída de la República Romana. Su vida sirve como una ilustración vivida de los principios estoicos en acción, demostrando el profundo impacto de la resistencia interior y la virtud en medio del tumulto exterior. Como defensor acérrimo de los principios republicanos, Cato se encontró luchando contra el ascenso de Julio César, cuyo ascenso marcó el comienzo del fin de la República. En el 49 a.C., el cruce del río Rubicón por parte de César sumió a Roma en una guerra civil, sentando las bases para una lucha prolongada por el poder. En medio de este caos, Cato permaneció firme en su compromiso con la libertad y el imperio de la ley. A pesar de enfrentar probabilidades abrumadoras, Cato se negó a comprometer sus principios o rendirse al desespero. En su lugar, abrazó la filosofía estoica como una guía luminosa, reconociendo que mientras no podía controlar el curso de los eventos, tenía control absoluto sobre su propio carácter y acciones. Enfrentado a la adversidad, Cato permaneció firme en su búsqueda de virtud, encontrando consuelo y fuerza en la fortaleza inquebrantable de su propia integridad. En el 46 a.C., después de que César emergió victorioso en la guerra civil, Cato se encontró sitiado en la ciudad norteafricana de Útica por las fuerzas de César. Ante la perspectiva de vivir bajo el dominio de un tirano, Cato tomó la fatídica decisión de quitarse la vida. Al hacerlo, eligió la muerte sobre la sumisión, encarnando el ideal estoico de mantener la dignidad y la autonomía en la cara de la opresión. El acto final de autodominio y desafío de Cato sirve como un recordatorio conmovedor del poder de la libertad interior. A pesar de los eventos turbulentos que lo rodeaban, Cato permaneció fiel a sí mismo, encontrando liberación en las profundidades de su propia alma. Su historia sigue inspirando a generaciones, desafiándonos a cultivar la fuerza interior y la resistencia, a abrazar la virtud como nuestro principio guía y a forjar nuestro propio camino hacia la libertad, sin importar los obstáculos que podamos encontrar. La aserción intemporal, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, encarna sabiduría profunda, ofreciendo perspectivas profundas sobre la esencia de la libertad personal y el autodominio. Este principio actúa como un faro guía, dirigiendo nuestra mirada hacia adentro, hacia el núcleo mismo de la existencia humana, la soberanía sobre nuestros pensamientos, acciones y emociones. Incrustado en este principio está una comprensión profunda de la interacción entre el dominio interior y la libertad. Destaca la importancia crítica de afirmar dominio sobre el paisaje interno, reconociendo que la verdadera liberación trasciende las circunstancias externas. La filosofía estoica, ejemplificada por figuras como Epicto, proporciona ejemplos conmovedores de individuos que encarnaron este principio. Considera la historia de Epicto mismo, quien, a pesar de nacer en la esclavitud, logró una libertad interior notable a través de su compromiso con los principios estoicos. Sus enseñanzas siguen inspirando a innumerables individuos hasta el día de hoy, subrayando el poder transformador de dominar uno mismo. La psicología moderna refuerza esta perspectiva, ilustrando los efectos perjudiciales de las emociones no controladas en el bienestar mental. A través de prácticas como la atención plena y la reapreciación cognitiva, los individuos pueden cultivar la resistencia emocional y responder a los desafíos de la vida con claridad y compostura. Por otro lado, el énfasis estoico en la aceptación y la desapego resuena profundamente con este principio. El estoicismo nos enseña a abrazar las incertidumbres inherentes de la vida y a renunciar al attachment a los resultados externos que están fuera de nuestro control. El emperador romano Marco Aurelio, otro exponente de la filosofía estoica, navegó las complejidades de gobernar un imperio con ecuanimidad, encontrando consuelo en la comprensión de que la verdadera libertad yace en aceptar el momento presente tal como es. También sirve no solo como un precepto filosófico, sino también como una llamada a la acción, una llamada a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Nos invita a cultivar virtudes como la templanza, el coraje y la sabiduría, que sirven como estrellas guía en el camino hacia el autodominio. Al comprometernos con el autogobierno disciplinado y el desarrollo personal, los individuos pueden desbloquear su potencial completo y vivir vidas de propósito y realización.
Este principio nos invita a explorar las profundidades de nuestro propio ser, a cultivar la libertad interior en medio del flujo y reflujo de las circunstancias de la vida. A través de la sabiduría de la filosofía estoica y las perspectivas de la psicología moderna, estamos facultados para trascender las limitaciones externas y vivir con gracia y autenticidad. Es un hombre sabio el que no se lamenta por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que tiene. Epicteto. Un episodio notable de la vida de Marco Aurelio se desarrolló durante una campaña militar en la frontera norte del Imperio Romano. Mientras lideraba a sus tropas a través del terreno accidentado y las condiciones climáticas adversas, Marco Aurelio se enfrentó a una serie de reveses y desafíos. Sus soldados, cansados por las dificultades de la campaña, se quejaban y lamentaban, anhelando el confort de su hogar y lamentando sus circunstancias difíciles. En respuesta, Marco Aurelio aprovechó la oportunidad para impartir sabiduría estoica a sus tropas, pronunciando un discurso poderoso e inspirador que resonaba con los principios fundamentales del estoicismo. Les recordó que la verdadera fuerza y el coraje no residían en las circunstancias externas, sino en la resistencia de su carácter y la capacidad de encontrar contentamiento en el momento presente. Marco Aurelio instó a sus tropas a abrazar las virtudes estoicas de coraje, resistencia y aceptación. Les animó a reconocer la adversidad no como una carga que lamentar, sino como una oportunidad para el crecimiento y la mejora personal. En lugar de lamentar sus dificultades o anhelar una realidad diferente, Marco Aurelio les pidió que encontraran gratitud y aprecio por los desafíos que enfrentaban, viéndolos como oportunidades para cultivar virtud y fortaleza de carácter. A través de su liderazgo y ejemplo, Marco Aurelio inspiró a sus tropas a perseverar en la adversidad con dignidad y fortaleza. Demostró el poder transformador de la filosofía estoica para instilar resistencia, paz interior y un sentido de propósito en medio de las pruebas de la vida. La historia de Marco Aurelio es un testimonio intemporal de la sabiduría perdurable del estoicismo y su capacidad para guiarnos hacia una vida de significado, resistencia y realización. Su legado nos recuerda la importancia de encontrar contentamiento y gratitud en la adversidad, abrazar los desafíos como oportunidades para el crecimiento y cultivar la fuerza interior y la resistencia en la búsqueda de una vida virtuosa. Las palabras profundas de Epicteto: es un hombre sabio quien no se lamenta por las cosas que no tiene, sino que se alegra por las que tiene, resuenan con una comprensión profunda de las emociones humanas y el poder transformador de la perspectiva. Esto no es simplemente una llamada a la felicidad fugaz, es un cambio transformador en la forma en que orquestamos la sinfonía de nuestras vidas. Nos obliga a girar la batuta del director hacia la rica y vibrante coral de lo que ya poseemos, cultivando una fuente de gratitud y contentamiento. En su núcleo, esta enseñanza desafía la forma en que definimos la realización. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes de más, un ritmo constante que nos urge a perseguir el próximo cimbalón brillante. Sin embargo, Epicteto nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en las adquisiciones externas que acumulamos, sino en la riqueza que cultivamos dentro. Cuando descubrimos la alegría en las armonías abundantes del momento presente, en lugar de lamentar las notas discordantes de lo que falta, una satisfacción más profunda echa raíces. Imagina una vida donde saboreamos las melodías simples, el calor del sol en nuestra piel, la risa compartida con seres queridos, la belleza tranquila de la naturaleza, en lugar de una búsqueda constante del próximo gran crescendo. Esta filosofía se alinea hermosamente con el estoicismo, una escuela de pensamiento que enfatiza encontrar la paz interior y la resistencia en medio de las tormentas de la vida. Los estoicos nos enseñan a aceptar el orden natural de las cosas, como un músico habilidoso que acepta las limitaciones de su instrumento, encontrando contentamiento en la melodía presente, independientemente de las circunstancias externas. Al abrazar esta perspectiva, navegamos el viaje de la vida con gracia y ecuanimidad, sorteando pasajes desafiantes sin sucumbir a la desesperanza. La ciencia misma ecoa el poder transformador de la gratitud en nuestra salud mental. Los estudios demuestran consistentemente una conexión entre la gratitud y una vida llena de mayor felicidad, resistencia y satisfacción general. Al cultivar una mentalidad agradecida,
cambiamos nuestro enfoque de las notas melancólicas de la negatividad a la luz deslumbrante de las bendiciones ya presentes. Esto fomenta una perspectiva más positiva sobre la vida, una que nos permite enfrentar los desafíos con una sensación de anticipación optimista, como un músico que se acerca a una pieza compleja con confianza. Sus palabras nos obligan a examinar la naturaleza del deseo y la attachment que pueden llevar a una cacofonía de descontento. Cuando aprendemos a aflojar nuestro agarre en los resultados externos y encontrar la realización en el presente, rompemos con el ciclo interminable de querer, una melodía que busca siempre la resolución. Este cambio de perspectiva cultiva una conciencia más profunda de sí mismo y autenticidad, permitiéndonos vivir una vida más genuina y realizada. Imagina dejar ir la presión de adquirir y, en su lugar, abrazar la riqueza de la experiencia presente, como un músico que encuentra alegría en el acto puro de tocar, sin necesidad de la validación del aplauso externo. En realidad, es posible decir que la enseñanza de Epicto no es solo un proverbio, es una batuta de director, invitándonos a liderar una sinfonía más significativa. Al abrazar la gratitud, la perspectiva y la aceptación, trascendemos las limitaciones del deseo y encontramos la verdadera realización en el momento presente. Esto no solo mejora nuestro propio bienestar, sino que también contribuye a un mundo donde la compasión y la armonía florecen. Cuando aprendemos a apreciar los instrumentos que hemos recibido, cultivamos una sinfonía de abundancia que enriquece no solo a nosotros mismos, sino a toda la orquesta de la vida que nos rodea. Lo que realmente nos asusta y consterna no son los acontecimientos externos en sí, sino la forma en que pensamos sobre ellos. Epicteto. La declaración aparentemente simple, lo que nos asusta y nos desanima no son los eventos externos en sí, sino la forma en que pensamos sobre ellos, corta hasta el corazón mismo de la filosofía estoica. Esto no es solo una cuestión de comprensión intelectual, es una profunda visión en la intrincada danza entre nuestras emociones y nuestras percepciones del mundo. Epicto, el filósofo estoico romano, nos invita a dibujar una línea clara entre los eventos en sí y las historias que tejemos alrededor de ellos. Una pérdida de empleo, una pandemia global, estos son eventos más allá de nuestro control inmediato. Sin embargo, es nuestra interpretación de estos eventos, las narrativas que creamos en nuestras mentes, lo que dicta finalmente nuestra respuesta emocional. Esta distinción destaca la creencia estoica en el poder de la perspectiva. Es una llamada a las armas, urgiéndonos a examinar las suposiciones y las interpretaciones que colorean nuestra percepción del mundo. Esto resuena profundamente con los enfoques cognitivo-conductuales contemporáneos. Imagina nuestras mentes como campos de batalla donde se forjan nuestras experiencias emocionales. Es aquí, en el reino de los pensamientos, creencias e interpretaciones, donde encontramos los estímulos que desencadenan nuestras reacciones. Al reconocer la influencia de nuestro pensamiento en nuestras emociones, ganamos el poder de intervenir. La reenmarcación cognitiva y la toma de perspectiva se convierten en las herramientas que podemos utilizar para remodelar nuestro paisaje emocional. La sabiduría de Epicto trasciende al individuo, arrojando luz sobre la universalidad de las emociones humanas. Independientemente del fondo cultural o la circunstancia de la vida, el mecanismo fundamental de la respuesta emocional permanece notablemente consistente. Este reconocimiento no solo fomenta la empatía y la comprensión, sino que también nos obliga a abordar tanto nuestras propias emociones como las de los demás con compasión e empatía. Incorporada en la afirmación de Epicto está el principio estoico fundamental de la resiliencia interior. El estoicismo reconoce la futilidad de tratar de controlar los eventos externos. En su lugar, Epicto dirige nuestra atención hacia adentro, urgiéndonos a cultivar la maestría sobre nuestros estados internos. A través de la introspección disciplinada, la reflexión racional y la búsqueda de la virtud, podemos lograr un estado de equilibrio emocional, inquebrantable por los caprichos del destino. En un nivel práctico, el principio de Epicto ofrece un mapa de ruta para la regulación emocional y el bienestar. Al reconocer que nuestras interpretaciones dan forma a nuestras respuestas, ganamos agencia sobre nuestras reacciones.
En lugar de gastar esfuerzo en alterar circunstancias incontrolables, podemos canalizar nuestra energía en transformar nuestras perspectivas. Este cambio nos permite navegar los desafíos de la vida con gracia, resiliencia y un nuevo sentido de control sobre nuestra propia experiencia emocional. Frena tu deseo, no pongas tu corazón en tantas cosas y obtendrás lo que necesitas. Epicteto. Imagina una vida desbordante de posesiones, una constante barrera de nuevas experiencias, una fuente aparentemente interminable de deseos cumplidos. Suena idílico, ¿no es así? Sin embargo, hay un contrapunto sorprendente ofrecido por una pieza de sabiduría intemporal: controla tus deseos, no te fijes en tantas cosas y obtendrás lo que necesitas. Esta declaración aparentemente simple resuena con una paradoja profunda, la paradoja de la abundancia. En la superficie, un mundo saturado de opciones y posibilidades parece un paraíso. Estamos bombardeados con opciones, desde los últimos gadgets hasta vacaciones exóticas. Sin embargo, esta advertencia habla sobre la trampa oculta dentro de esta abundancia. La persecución implacable de más puede convertirse en una bestia insaciable, llevando a un estado perpetuo de insatisfacción. Cada deseo cumplido engendra un nuevo anhelo, un año constante por el próximo objeto brillante o experiencia fugaz. Este ciclo nos deja perpetuamente persiguiendo un horizonte elusivo, nunca verdaderamente satisfechos con lo que tenemos. Siempre pragmático, el filósofo nos recuerda distinguir entre necesidades genuinas y deseos manufacturados. Todos tenemos necesidades básicas de comida, refugio y conexión. Estas son fundamentales para nuestro bienestar y supervivencia. Sin embargo, muchos de nuestros deseos son creados por fuerzas externas, publicidad, redes sociales y una cultura que prospera en el consumismo. Estos deseos son a menudo fugaces y finalmente nos dejan sintiendo vacíos. Además, la persecución de deseos interminables tiene un costo en nuestro bienestar emocional. Fomenta un sentido de escasez, una sensación de que nunca tenemos suficiente. Esto alimenta la ansiedad, la envidia y la frustración, erosionando nuestra paz interior. Imagina la presión constante de mantener el ritmo con los Jones, el miedo a perderse algo, la sensación de inadecuación. Estos son los compañeros oscuros de un apetito insaciable por más. En su lugar, se propone un camino hacia una vida más plena, construida sobre la moderación y el contentamiento. Al enfocarnos en nuestras verdaderas necesidades, apreciamos lo que ya tenemos. La gratitud se convierte en una piedra angular de nuestra existencia, permitiéndonos encontrar alegría en las cosas simples, una taza de café caliente en una mañana crujiente, la risa de seres queridos, la belleza de la naturaleza. Este cambio de perspectiva fomenta un sentido de abundancia interior, una riqueza que trasciende las posesiones materiales. Además, el mensaje se alinea con el principio estoico de enfocarnos en lo que podemos controlar. No tenemos control sobre las circunstancias externas, los caprichos del destino o los deseos de los demás. Sin embargo, tenemos control total sobre nuestros propios pensamientos, nuestras elecciones y nuestras interpretaciones del mundo. Cuando redirigimos nuestra energía hacia el cultivo de virtudes como la templanza y la gratitud, nos empoderamos para encontrar la paz y el contentamiento independientemente de las circunstancias externas. Para ser honesto, esta sabiduría es una llamada a vivir la vida deliberadamente, a elegir experiencias y posesiones que enriquecen nuestras vidas en lugar de agotarlas. Es sobre reconocer la paradoja de la abundancia y elegir un camino de cumplimiento consciente. Al domesticar la bestia insaciable del deseo y cultivar la apreciación por lo que ya tenemos, desbloqueamos un mundo de riquezas interiores que ninguna persecución externa puede igualar. Esta es una filosofía no solo para sobrevivir, sino para prosperar en una era de opciones abrumadoras. Esta exploración de la filosofía estoica no fue una promesa de eliminar la ira por completo. La ira es una emoción humana natural, y tratar de suprimirla puede ser contraproducente. En su lugar, el estoicismo ofrece un camino para entender y transformar nuestra relación con la ira, un viaje hacia la maestría emocional. La sabiduría de Séneca,
Epicto y Marco Aurelio nos equipa con herramientas para navegar las llamas de la ira. Descubrimos el papel profundo que juegan nuestras percepciones y juicios en la formación de nuestras emociones. La ira, argumentan, no es una fuerza externa que secuestra nuestras mentes, sino una reacción impulsada por nuestro mundo interior. Reconocer esto nos permite tomar el control de vuelta. No se trata de negar la ira, sino de entender los procesos de pensamiento que la alimentan, fomentando la paz interior y la resiliencia incluso en el rostro de la provocación. El estoicismo también nos guía para convertirnos en maestros discernidores de nuestro enfoque. Nos enseña a distinguir entre lo que podemos influir y lo que está más allá de nuestro control. Esta distinción nos libera de la búsqueda inútil de tratar de controlar las circunstancias externas, como las acciones o palabras de los demás. En su lugar, redirigimos nuestro enfoque hacia áreas donde nuestros esfuerzos pueden hacer una verdadera diferencia, nuestros propios pensamientos, acciones y respuestas. Alinear nuestras acciones con nuestros valores y virtudes, navegamos los desafíos de la vida con gracia y ecuanimidad, desenredando el nudo de la ira antes de que pueda tomar control. Central en la ética estoica es el cultivo de virtudes que actúan como antídotos contra la ira, la paciencia, la compasión y la empatía. En lugar de sucumbir a la fuerza destructiva de la ira, el estoicismo nos anima a encarnar estas virtudes en nuestras interacciones con los demás. Al cultivar la paciencia, podemos navegar malentendidos con una cabeza fría. Al cultivar la compasión, podemos ver las cosas desde la perspectiva de otro, difuminando las llamas de la indignación. Y a través de la empatía, podemos conectar con las emociones subyacentes detrás de las acciones de otro, fomentando una sociedad más armoniosa. En esencia, el estoicismo nos invita a un viaje transformador de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es una filosofía que prioriza la búsqueda de la sabiduría y el cultivo de la tranquilidad interior. Al abrazar los principios estoicos centrales, la atención plena, la gratitud y la búsqueda de la excelencia, trascendemos las limitaciones de la ira y abrazamos una vida de claridad, propósito y serenidad. Así que, al cerrar esta exploración, permita que la sabiduría de los estoicos lo inspire. Viva cada día con intencionalidad, elija la virtud sobre la ira y cultive la resolución inquebrantable de nunca ser dominado por sus emociones nuevamente. Recuerde, la ira puede surgir, pero usted tiene el poder de elegir cómo responder. Deje que el estoicismo sea su guía en este viaje hacia una vida más pacífica y satisfactoria.